Vamos a comenzar con una información básica sobre el colágeno. Vamos a ver qué beneficios me va a traer una suplementación con péptidos de colágeno. Vamos a ver exactamente qué es a lo que se refiere esto, ¿no? Entonces, bueno, para dar un preámbulo a todo esto, vamos a recordar que en todo el cuerpo existe una matriz extracelular. Es decir, es todo lo que está rodeando las células, los vasos sanguíneos, que dan justamente un sostén, es como lo que va a sostener todo en su lugar, ¿no? Es una red de proteínas, algunas, digamos, como muchas estructuras mezcladas, y esto va a dar tanto la forma como el soporte, pues a todos los tejidos, básicamente. También sirve para que todas las células pues estén comunicando entre sí, para que las células se puedan replicar y para que se puedan movilizar también. Y bueno, cuando tenemos algún tejido dañado, pues esta matriz extracelular nos ayuda a que se repare, ¿no? Y que podamos tener, por ejemplo, pues la cicatrización. Ok, entonces, ¿qué es el tejido conectivo? Pues es todos estos componentes de la matriz extracelular. Vamos a recordar, por ejemplo, cada célula en su interior tiene los elementos necesarios para formar su propio tejido conectivo. Es decir, cada célula tiene su responsabilidad de poder tener pues esta parte. Por ejemplo, estas moraditas son las fibras de colágeno, que están mezcladas con glicoproteínas, carbohidratos, entre otros elementos, están en unión con la membrana celular de fosfolípidos y con el resto de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, por ello es capaz de mantenerse en su sitio, y también dependiendo de la calidad del tejido conectivo, pues básicamente es la función que va a tener ese tejido, ¿no? O esa característica que le va a dar. Entonces, el colágeno es el principal elemento estructural de todos los tejidos conectivos. O sea, el colágeno, sin el colágeno, esto no podría ser posible. Son las proteínas más abundantes de esta matriz extracelular y representa del 25 al 30% del total de las proteínas del cuerpo. O sea, es una muy buena cantidad. Así que tener una calidad de colágeno, pues es bastante importante. Este es un esquema donde podemos ver nuevamente cómo se intercalan las fibras de colágeno con otros elementos para dar pues este tipo de características, ¿no? A los tejidos. Y como tal, formalmente le decimos colágeno a una estructura molecular donde esta estructura está caracterizada por formar una triple hélice. Son 3 cadenas de polipéptidos que están enlazadas entre ellas, y hasta ahora se han descrito hasta 28 tipos de colágeno. O sea, son bastantes, ¿no? De lo importante que son. Cada una tiene una función en específico que vamos a ver más adelante, pero bueno, es importante también pues recordar esto. Y bueno, para comenzar con un poco de interacción, si ustedes también se animan a escribir, recuerdan cuáles son los principales tejidos que contienen colágeno. Esto nos va a dar pauta a saber más o menos, pues, a dónde nos vamos a dirigir ante la suplementación, ¿no? Entonces, si alguien quiere escribir ahí algo, no se examen ni nada, ¿no? Saben que aquí es nada más para pues, retomar algunos temas, aprender. Me daría mucho gusto que puedan escribir. ¿Algún tejido que sepan que tiene colágeno, por ejemplo? Ajá, dice Ricardo, piel, hueso, cartílago, así es, esos de hecho son de los principales, ¿no? Que van a tener. ¿Se acuerdan de algún otro? ¿No? Hasta ahora no. Muy bien, pues esos 3 son los principales. Vamos a recordar algunos otros para que tengamos en cuenta justamente pues a dónde nos vamos a dirigir. ¿Cuáles son los que tienen más colágeno? Bueno, pues esta triple hélice se encuentra en estos tejidos más o menos. Ajá, también en el cabello, articulaciones, así es, en el ojo, claro, a nivel cardíaco, claro, ahí le atinaron a todo. Entonces son bastantes, ¿no? Tejidos a los que nos vamos a enfocar al dar estos suplementación con péptidos.
El hueso, imagínense, tiene hasta el 90% de composición por colágeno. Claramente el hueso necesita soportar una gran tensión y rigidez. Digamos, es rígido, pero al mismo tiempo soporta, ¿no? O sea, es capaz de tener cierta flexibilidad, al igual que los tendones, la piel también, el 50 al 70%, el cartílago también, las arterias, o sea, los vasos sanguíneos también contienen, a nivel pulmonar y hepático. Entonces, esos son pocos de todos los que hay, ¿no? Porque más adelante, pues vamos a ver justamente de dónde se encuentran, pero estos son como los principales en los que vamos a encontrarlo. Y bueno, de todos estos, ¿recuerdan cuál es el colágeno más abundante en el cuerpo humano? Ahora, esta pregunta va porque en base a eso es el tipo de péptidos que vamos a suplementar, ¿no? Para dar o propiciar el desarrollo de este tipo de colágeno. Si alguien se acuerda. No, nadie. Tipo 1. Ok, Ricardo comenta que tipo 1, así es. El colágeno más abundante es el tipo 1, ¿no? Es fácil recordarlo, ¿no? Es el número 1, es el más abundante. Entonces, habíamos hablado que había bastantes tipos de colágeno, hasta 28. Sin embargo, aquí están los más importantes. No están todos, pero sí los que más tienen relevancia. El 1 es el más abundante. Ahorita hablamos un poquito más acerca de él, pero principalmente vamos a hablar de estos colágenos que están marcados, que se le llaman colágenos formadores de fibrillas. Es decir, todos estos tienen la característica de tener, digamos, formar precisamente todas estas como varitas, digamos, de colágeno, que le dan la estabilidad a la torsión, dan resistencia a la tracción y conducen a la estabilidad e integridad del tejido que lo contiene. Entonces, por ejemplo, el tipo 1, pues es el más abundante de todo el tejido conectivo, que pues está en todo el cuerpo. El 2, por ejemplo, en el cartílago, en el ojo, como comentaban. Ay, me comenta María que no me escuchan. ¿Los demás me escuchan? Sí, nosotros sí te escuchamos, no sé, de nuestros asistentes. Sí, nos pueden poner en el chat si nos escuchan bien, por favor. Y si te vemos en un recuadro ahí abajito de la Ok, presentación. ok. Tal vez Sí, es María, ajá. Ok. Um, ahora le contesto por el chat. sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, continuando con esto, bueno, este tipo de colágeno, por ejemplo, el tipo 5 está asociado siempre a la presencia del tipo 1, o sea, siempre van como unidos. Y el 11 está en el cartílago, ¿no? Que también es un elemento muy importante. Todos los demás, si se dan cuenta, tienen funciones específicas, también son importantes, claro, pero representan un menor porcentaje y realmente, pues, por la cantidad que representa, pues esos son como los más relevantes en este caso, que son los que vamos a tratar. El colágeno tipo 1 es el colágeno más abundante y es el que mejor se ha estudiado, como les comentaba, forma más del 90% del hueso, es el principal colágeno de los tendones, piel, ligamentos, la córnea y pues todos los tejidos también conectivos. Ya hablamos un poquito sobre sus funciones de dar rigidez a la tracción, principalmente al hueso, que es el que más lo compone. Y pues esto nos da la característica de que, más bien le da la característica al hueso de que puede soportar cargas y ser resistente, ¿no? Entonces, el tipo 1, 2, 3, el 5 y el 11 también y el 10 son como los más importantes, pero el 1 es el principal. Y ahorita vamos a ver por qué, recordando, el 90% del tipo 1 o de los formadores de fibrilla son los que vamos a tratar. Y con esto vamos a la síntesis de colágeno y ver por qué, o sea, por qué péptidos, por qué van a funcionar así.
Esta es una cadena de polipéptidos, que está en la letra B, ¿no? Entonces, cada cadena se entrelazan y forman una triple hélice. Ahora, esta cadena tiene una secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos, hay un aminoácido que es la glicina. La glicina es indispensable para todas las cadenas polipeptídicas de todos los colágenos. O sea, digamos, todos van a tener glicina. Entonces, vamos a hablar de un péptido principal que es glicina. El que le sigue en proporción es la prolina, y con esta sufre como un cambio, digamos, en su estructura, y tenemos la hidroxiprolina. Ahora, normalmente están en secuencia. Esta X que ven ahí es para que ahí se coloque otro aminoácido que va a depender justamente de qué tipo de colágeno va a ser el que se va a formar, pero todos van a tener de base estos. Entonces recuerden, glicina y prolina son los péptidos que debemos de tener principalmente para formar o tener, pues digamos, base para la formación del colágeno. Ahora, esta es un esquema de cómo se forma el colágeno tipo 1, o más bien los formadores de fibrillas. Todos estos, aparte de tener, como vimos acá, la glicina, aparte se le va adentro de las células donde se va a formar toda esta estructura, todas estas cadenitas se forman adentro de la célula. Como les comentaba, cada célula tiene su capacidad de producirlo y es responsable de su propia producción, así que pues todos estos tejidos son capaces de producir y unir todos estos aminoácidos. Para los formadores de fibrilla tenemos, aparte glicina y la prolina, tenemos la lisina. Entonces, la lisina, prolina y glicina son los principales para los formadores de fibrilla, y dentro de ellos se encuentra el tipo 1, que es el más abundante, ¿no? Recordando que ese es el que tenemos más. Entonces, aquí vemos cómo dentro de la célula, pues se va formando, se van armando, digamos, como las cadenitas. Se hace, digamos, ya como después fuera de la célula, es cuando se van armando justamente como ya el ensamblaje de todas estas cadenas. Estos como que se empaquetan, digamos, como en una estructura más grande. Primero se forman las moléculas de colágeno, posteriormente la fibrilla y posteriormente la fibra de colágeno, donde adentro contiene pues todas estas estructuras. Así se forma el colágeno maduro. Y este es el objetivo de suplementar justamente estos péptidos. Entonces, característica número 1 de un buen suplemento es que nos debe de dar péptidos de lisina, de glicina, de prolina básico, y dependiendo de para qué lo queramos, pero lo más común es que nos tenga que aportar glicina de la misma forma. Así que eso es algo que hay que pues conocer de un suplemento de esto. Entonces, ahora recordando, se había asociado la vitamina C con el colágeno. ¿Alguien sabe más o menos cómo interviene la vitamina C en esto? ¿Ha escuchado más o menos cómo es que cómo interviene este micronutriente en la formación? ¿Alguien nos recuerda? Ok, bueno, comentan que funciona como vehículo para el transporte y la absorción. Ok, eso es lo que, sí, justamente es lo que habíamos escuchado. Sin embargo, tiene otra función, que es la que vamos a conocer justamente. Justo estas como, ajá, Ricardo comenta que sirve en la formación de la hidroxiprolina. Ajá, tiene una intervención justo en la formación, más no tanto en la absorción, que es lo que se pensaba. Es muy importante como tener esta aclaración, porque vamos a recordar esto. Este es otro esquema un poquito más exacto de cómo se forman estas polipéptidos, las cadenas, cómo se enlazan entre ellos y cómo sale, ¿no? Como al espacio extracelular. Ahora aquí se encuentra la lisina, la prolina, se encuentran los aminoácidos ahí mismo. Entonces, para que todo esto pueda suceder intracelularmente,
tenemos cofactores enzimáticos, es decir, hay ciertas enzimas que a través de todo este proceso ayudan a justamente hacer todo el mecanismo de unión y de enlace. Entonces, están estas enzimas, que es la prolil 3 hidroxilasa, prolil 4 hidroxilasa y lisil hidroxilasa, que tienen como cofactores a estos 4 elementos. Uno, pues, es los iones ferrosos, el segundo es el oxoglutarato y el oxígeno y el ascorbato, que es justamente o proviene del ácido ascórbico, la vitamina C. Entonces, parte de la formación justamente y del desdoblamiento de la prolina a hidroxiprolina y de la unión y de la función, básicamente es para que funcionen estas enzimas, es estos elementos y dentro de ello la vitamina C. Entonces, va más asociado a esto y a otra función que vamos a ver más adelante. Aparte de que es un cofactor enzimático, vamos a recordar que la vitamina C también tiene un poder antioxidante. De hecho, se le ha asociado con justamente darle el uso para ello, para ser un antioxidante, en donde va a neutralizar las especies reactivas de oxígeno y con ello, pues disminuir el daño celular, ¿no? La oxidación celular. Entonces, también puede hacer movilización de células madre que derivan de tendones, el crecimiento y diferenciación de los osteoblastos y la estimulación de los fibroblastos que tienen que ver todos pues con los tejidos, cartílago, hueso y el tejido conectivo. Entonces, esto es un resumen de lo que se ha encontrado el beneficio en estudios de la vitamina C usando vitamina C, en donde en lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, aumenta o incrementa la densidad mineral ósea, donde también ayuda a reparar en caso de fracturas, ayuda también a nivelar como esta reparación. Y se han encontrado pues múltiples mejoras, ¿no? Como la cantidad de colágeno en la matriz extracelular, también la cantidad de los condrocitos, su desarrollo, también la neutralización de las especies reactivas de oxígeno, que hacen justamente pues el estrés oxidativo. Entonces también nos dan, por ejemplo, alta capacidad de tensión, fuerza, resistencia, porque hacen que se formen fibrillas, son como fibras entrecruzadas de colágeno, que es las que dan estas características. Reduce la cicatrización o el tejido de cicatrización, mejora más bien este proceso. Y pues también hace diferenciación de los osteoblastos en la formación del hueso. Así que también pues vemos que la vitamina C tiene pues este papel muy importante. También en la parte oxidativa y de estimulación de pues ciertos componentes, ¿no? De estos tejidos. Entonces vamos a escuchar que hay muchos términos, le llaman a este tipo de suplementos gelatina hidrolizada, hidrolizado de colágeno, colágeno hidrolizado, péptidos de colágeno. En ocasiones se utiliza o se designa para un mismo producto, pero bueno, una de las consideraciones importantes que ya les platiqué es que debe de ser o nos debe de brindar péptidos. Péptidos es lo que principalmente debemos de buscar, ya sabemos cuáles, que ya lo vimos, pero antes de eso se habían cuestionado de dónde viene el colágeno, o sea, de dónde se obtiene en un suplemento, claro, o sea, no del cuerpo mismo, o sea, de dónde se obtiene el colágeno. ¿Alguien recuerda más o menos? No, hasta ahora no. Estoy al pendiente del chat. Ok, si no recuerdan, la siguiente pregunta es, ¿han escuchado en algún momento, por ahí se recomendaba comer mucha gelatina, porque pues si comes mucha gelatina, entonces, este, ok, Mari comenta que el colágeno se obtiene de los alimentos, bueno, de los alimentos, ok, ahí.
Ok, sí, se movió el chat. Ok, y ahorita vamos a ver justamente de qué tipo de alimentos, Mari. ¿Recuerdas más o menos de qué alimentos viene? Y bueno, continuando con esta pregunta también, habíamos escuchado que la gelatina, que cuando comíamos gelatina, de la gelatina, Mari, ok, justamente esa es la pregunta. La gelatina se recomendaba, no sé si ustedes lo escucharon, pero muchos recomendaban comerla para mejorar la calidad del cabello, de las uñas, para las articulaciones, o recomendaban también, por ejemplo, comer muchos de estos cartílagos de las proteínas de origen animal, ¿no? Del pollo, de la carne roja. Entonces, ahora les pregunto, ¿es lo mismo tomar gelatina que un colágeno? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿sería lo mismo? ¿Nos aporta lo mismo? ¿Si es cierto? ¿No es cierto? Porque es como uno de esos como mitos, ¿no? Que tenemos como de repente en cuestión de alimentación. ¿Qué opinan? Ok. Mari comenta que aporta mínima cantidad de qué, de péptidos. O, mm, no me escucha María de Lourdes. Gaby, ¿me podrías ayudar, por favor? Sí, claro, un segundito. Muchas. Ok, ok, bueno, pues vamos a ver. Entonces, bueno, si ustedes ahorita se están preguntando si funciona o no tomar gelatina, o sea, si sí me va a mejorar realmente, no, es más un mito, pues bueno, vamos a recordar esto. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, todo comienza cuando tenemos un colágeno nativo, es decir, una fuente de origen animal que me va a dar pues un hidrolizado de colágeno o péptidos. Esto se deriva generalmente de mamíferos como la piel de cerdo, piel de bovino, huesos de cerdo o de bovino. Estos elementos hacen justamente que tengamos esta presencia. Esta estructura está contenida cuando yo me como un huesito, vamos a suponer, ¿no? Una patita de pollo, vamos a suponer que tiene mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a absorber de esto? Pues realmente solo el 1%, o sea, casi nada. Entonces, el que yo me coma mis huesitos y así, o digamos como ese alimento, pues no me va a servir realmente mucho, no me va a aportar nada, ningún aminoácido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma el colágeno? Los péptidos, los polipéptidos más bien, se separan por una hidrólisis térmica, es decir, a temperaturas muy altas, separan cada cadenita. Esa triple hélice se forma justamente, esta triple hélice se separa y se queda cada una separada. Esta es la estructura que yo puedo encontrar en una gelatina, que también le llamamos grenetina. En su caso, la grenetina o gelatina natural, la que no tiene sabor, es a la que nosotros le llamamos grenetina, que básicamente el otro nombre es gelatina sin sabor. Entonces, cuando yo la como, solo voy a absorber el 10% de estos aminoácidos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea mucho más biodisponible? Pues básicamente que se procese o se haga una hidrólisis enzimática para que se fragmenten esas cadenas y me queden los péptidos de colágeno por separado. Entonces, ¿qué se usan? Se usan proteínas, enzimas que son como proteasas, las más, o sea, separan los péptidos. Las más utilizadas son las tripsinas, quimiotripsinas, pepsinas, alcalasas, properasa bromelina, colagenasa, papaína. Entonces, eso es lo que hacen es separarlo. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora voy a tener un 90% de absorción. Entonces, característica número 2 es que mi suplemento que yo esté ingiriendo o esté recomendando debe de ser hidrolizado o bien
debe de contener los péptidos por separado para que sea aprovechado correctamente. Entonces, aquí ya hacemos como una corrección, ¿no? De todo eso que se había escuchado sobre la gelatina y sus beneficios, ¿no? Entre comillas. Entonces, la suplementación con péptidos de colágeno, pues es una mezcla de todos estos péptidos diferentes, que depende de para qué lo queramos, es la calidad o el tipo de péptido, ¿no? Que va a tener. Los que van a contener sí o sí, pues muy seguramente es la prolina, hidroxiprolina, glicina, y si queremos los formadores de fibrillas, o el tipo 1 principalmente, es junto con lisina también. Entonces, bueno, la absorción. Se ha visto que justamente los péptidos de colágeno se digieren eficazmente en dipéptidos y tripéptidos y son resistentes a la hidrólisis intracelular, o sea, si el cuerpo es capaz de absorberlos y aprovecharlos, son transportados a través de la mucosa por un transportador específico para ellos y se ha visto justamente que sí, que una vez que se ingieren, estos péptidos pueden llegar a la piel y incluso se llegan a retener hasta 2 semanas. Entonces, justo esto nos da a estudios donde se ha visto, por ejemplo, en este se utilizó un simulador del aparato digestivo y se encontró que se absorbió los péptidos o ya el colágeno hidrolizado en un 82% a las 6 horas de la ingesta y posteriormente hasta un 95% a las 12 horas. Y bueno, se ha visto también que posterior a esto se han encontrado niveles de hidroxiprolina a nivel sanguíneo después de la ingesta y también se ha visto en algunos estudios, hacen como péptidos, digamos, como radioactivos, básicamente, digo, en estos no son en humanos, claramente. Se ha visto que, o se ha estudiado mediante, digamos, se marcan como con estos isótopos y después se hace como un escaneo para ver en dónde se encuentran depositados los péptidos y se ha visto, se han encontrado depósitos de estos péptidos en cartílago, hueso, músculo y piel. O sea, sí llegan a sitios donde queremos, ¿no? Queremos como utilizarlo. Entonces, recuerden, las proteínas hidrolizadas normalmente, pues, a diferencia de la forma nativa, en este caso del colágeno, se va a mejorar o se va a acelerar la absorción intestinal, se aumenta la biodisponibilidad y tiende a mejorar su incorporación en todos los tejidos diana, ¿no? En donde queremos que pues llegue al 100%. Entonces, esa es la forma correcta de suplementarlo. ¿Qué seguridad se le ha visto ante la ingesta de un suplemento? Realmente, según la FDA, se ha visto que todos los hidrolizados que son o con el contenido de péptidos de colágeno se ha visto como generalmente segura. También no ha habido evidencia de algún efecto, una reacción secundaria ante la ingesta. Si acaso, y esto nada más por parte del sistema digestivo, algo de sabor desagradable, sensación de pesadez, y no se ha visto toxicidad, ni actividad mutagénica, ni teratogénica, ni algún riesgo para la salud. Es decir, que pues no se ha reportado que, por ejemplo, en el embarazo, pues ocasione o tenga alguna afectación con el feto, entonces ni en el feto ni en la madre, ¿no? Entonces tampoco ha habido como ningún problema con respecto a ello. Y bueno, se había escuchado en algún momento que funciona, no funciona, ¿no? El colágeno, vale la pena suplementarlo. ¿Ustedes qué habían escuchado en su momento? Que sí funciona, que no funciona. Cuéntenme qué habían escuchado. ¿Alguien quiere escribir? ¿Había escuchado algo? Ok. María comenta que los pacientes que han consumido refieren mejoría. Ok.
¿Y en qué te han dicho que mejoran? ¿Cuál es como la experiencia que has tenido? Ok, ok. Quetzalí dice que sí funciona, pero que se debe consumir constantemente para que se note, ¿ok? Y Moisés, me imagino, o Moisés, bueno, Moisés, dice que había escuchado que no funcionaba porque el intestino no podía absorberlo, ¿ok? Pero que bueno, ahora sabes que sí funciona. Ok, María dice que mejoría en el dolor de la artritis. Ajá, sí, eso es muy bueno. Y Alejandra comenta que sí, que es útil sobre todo en las mujeres. Ok, y en las mujeres, ok, ahorita vamos a ver eso de por qué en las mujeres. Pero sí, justamente sabemos ahora que sí tiene un beneficio. Sin embargo, hubo alguna, justo alguna información o en su momento cuando todavía no estaba muy investigado esto, ¿no? No era porque se dijera, simplemente no estaba muy investigado. Actualmente ya hay muchos estudios que sugieren el buen funcionamiento. Sin embargo, pues sí hay ciertas consideraciones. Antes de ello, ok, José comenta que dice, en su experiencia le funcionó en lesión de rodillas y ok, y le funcionó el colágeno, claro. Ricardo comenta que disminuye el dolor y favorece tras el ejercicio en atletas. Así es, justamente esos son los beneficios que se le ha encontrado y sí, está comprobado que realmente sí, así es. Entonces, para el escepticismo, ¿no? De que de repente, no, pues ¿para qué tomas colágeno? No, no te va a funcionar. Sin embargo, hay algunas, justamente algunas situaciones en las cuales es mucho mejor la suplementación con colágeno y otras donde no tanto. ¿Y de qué depende? Bueno, vamos a recordar, ¿no? Que hay aminoácidos no esenciales, o sea, que el cuerpo los produce, es el arte del medio, esenciales que son o deben de ser ingeridos a través de la dieta, y dentro de estos hay unos que le vamos a llamar condicionales, es decir, que normalmente que son parte de los no esenciales, por así decirlo, unos de ellos, que probablemente yo ya tenga suficiente, que mi cuerpo los produce y que pues yo podría pues producirlos, ¿no? Sin embargo, el condicional significa que se aumenta su requerimiento cuando hay situaciones físicas, como por ejemplo estrés, lesiones, enfermedades, que requieren que le demos al cuerpo un poco más de estos aminoácidos para poder hacer justamente la reparación, la regeneración o el alivio, digamos, en este caso, de ese proceso, generalmente inflamatorio o de lesión. Entonces, a esto se le añadió a que el mecanismo de acción o la forma en la que va a funcionar el colágeno, justamente se le consideró por mucho tiempo que era una proteína de bajo valor biológico, o sea que pues no tenía muchos aminoácidos esenciales y que pues no era necesario. Sin embargo, se descubrió que dentro de estos, más bien ahora se le considera como aminoácidos condicionales en donde hace que sea benéfico en ciertas situaciones o grupos de riesgo. Por ejemplo, como comentan, o sea, en artritis, en dolores articulares, en el ejercicio intenso, lesiones de rodillas, en las mujeres, que ahorita vamos a ver. Entonces, sí es un aminoácido condicional que en estas situaciones puede favorecer. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, no sé, un adolescente que no tenga ninguna lesión, que no está en proceso de envejecimiento, que no tenga ninguna cuestión osteoarticular, probablemente el que se suplemente con colágeno no le va a servir de nada, o sea, claramente no le va a funcionar. Sin embargo, en estas situaciones que me escribieron por acá, pues claro que les va a favorecer. Entonces, por eso algo aquí que comentaban, ¿qué tiene que ver los péptidos de colágeno y la salud ósea? Pues bueno, justamente los péptidos de colágeno inducen a las condrocitos y fibroblastos para sintetizar el colágeno de los tejidos y todos los otros componentes que también están, como los proteoglicanos y el ácido hialurónico. Todos estos son componentes justamente pues de todo el tejido conectivo, también parte pues de los cartílagos, entonces sí van a estimular justamente como esto.
También se ha visto que solo se ha visto estas reacciones más bien con suplementos que son hidrolizados, o sea, y solo con péptidos de colágeno. No se ha visto estos efectos con otras proteínas, con otros péptidos, con algo que no se ha hidrolizado. O sea, estos estudios han sido exactamente con péptidos de colágeno que contienen, ya saben, nuevamente, glicina, prolina y lisina en muchos de los casos, ¿no? Entonces, se ha visto justamente que lo que ayuda, como acá lo comentaban, es que en personas que tienen gonartrosis o bien un desgaste articular o un dolor articular, cualquier persona que tenga dolor articular y, por ejemplo, en atletas, reduce o ayuda a reducir el dolor articular, mejoran la movilidad y la funcionalidad de las articulaciones. Entonces, sí, en esto, todo tipo de lesiones articulares, parte de la funcionalidad del movimiento nos va a ayudar bastante y principalmente al dolor, como lo comentaban por ahí, ¿no? Es Ricardo. Entonces, bueno, osteoporosis y posmenopausia. Por ahí Alejandra comentaba que en las mujeres, bueno, pues sí, somos un grupo poblacional que después de la menopausia, pues hay cambios también en la parte de la mineralización ósea, también hay cambios en los enlaces cruzados de colágeno, es decir, que hay menos colágeno maduro, se disminuye la tasa de renovación y con ello se consecuenta pues una fragilidad ósea. Sabemos que después de la menopausia tendemos a tener más predisposición a osteopenia, osteoporosis, y justamente se han hecho algunos estudios. Bueno, con esto vamos a saber que los estrógenos, normalmente la falta de ellos, condiciona todas estas características. Y este es un estudio que se hizo con mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, con mezclas de calcio, colágeno por 3 meses, y sí se vio una mejoría en la densidad ósea, en el recambio óseo, en vez de la degradación ósea, ¿no? Entonces sí tiene una función también en las mujeres en la posmenopausia. Y pues algo muy importante también, ¿no? Que es algo de lo que se ha usado más el colágeno. Vemos que el colágeno en el suplemento tiene funciones tanto más clínicas, más para el dolor, para el desgaste articular, un poco más para la sintomatología y la funcionalidad del cuerpo, pero también tiene esta otra parte de estética, ¿no? Que es como, pues la piel también es un órgano importante para donde hay justamente este elemento. Sí hay varios estudios en donde se ha visto, se ha respaldado que el colágeno, un hidrolizado de colágeno o péptidos de colágeno tiene efectos sobre la piel, mejora la hidratación, la elasticidad, ayuda a la visualización, a disminuir la visualización de las arrugas y la redensificación, perdón. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Por favor, no se me depriman aquí porque yo ya me deprimí, ¿no es cierto? A partir de los 25, 30 años es cuando empieza el envejecimiento. Entonces, el cuerpo, las células empiezan a ir disminuyendo poco a poco la capacidad de sintetizar colágeno y anualmente perdemos el 1.5 del colágeno tisular, o sea, de los tejidos. Pero cuando ya se nota más como justamente los efectos de la pérdida del colágeno, pues es a los 45, 50 años. Esto ya es visible, por ejemplo, como la parte más como clínica, pues molestias, dolor articular, artrosis, pérdida de masa ósea, que ya fue lo que vimos, pero también está la parte de la visualización de arrugas, envejecimiento dérmico, entre muchos otros. Entonces, esa es la otra como cara, ¿no? Del colágeno, en donde podemos tener también, pues, estos beneficios. Entonces, por ejemplo, este es un estudio en donde se usaron péptidos de colágeno para demostrar los beneficios que se tenía a nivel cutáneo. Por ejemplo, se demostró que los péptidos de colágeno aumentan la producción de ácido hialurónico en los fibroblastos de la piel, mejoran la función de la barrera de la piel al aumentar el contenido de agua del estrato córneo, que pues es la capa como externa, ¿no? De la piel. Entonces, los péptidos de colágeno inducen la síntesis de colágeno a nivel de ARNM, que es donde justamente la célula comienza como a producirlo, y proteínas, así como la producción de fibrillas de colágeno más fuertes, que promueven el crecimiento de fibroblastos de la piel e inducen la migración de fibroblastos. Entonces,
sí también hay una evidencia que tiene pues este beneficio a nivel de la piel e incluso se ha visto que en personas que tienen fibromialgia también tienen una mejoría. La fibromialgia, pues al final también se altera el metabolismo del colágeno, principalmente a nivel intramuscular. Entonces, en este tipo de personas también ayuda principalmente a tener o a reducir los niveles el dolor musculoesquelético, perdón, y otros síntomas que tienen que ver con justamente el dolor que tienen mucho estas personas con fibromialgia. Entonces, ese es otro aspecto también en donde le podemos dar un beneficio. Entonces, ¿a quién le podemos recomendar colágeno? Bueno, ustedes si pueden escribir, o sea, ya sabiendo todo esto, ¿a qué tipo de paciente, en qué condición, con qué características, o sea, ¿a quién sí le podría funcionar? Ok, Ricardo comenta que él le recomendaría el colágeno a mayores de 25 años, ajá, exactamente, cuando ya empieza, ¿no? la degeneración de la producción de colágeno, atletas por el desgaste articular que tienen y todo la gran tensión y torsión que soportan. Pacientes con osteoartritis, me imagino que ni se pone ahí, ajá, todos los pacientes que tengan un desgaste articular, claro. También Moisés comenta atletas, claro, personas todos los adultos mayores, todos, hombres y mujeres, ¿no? No solo las mujeres, pero sí también mujeres en posmenopausia, exactamente, principalmente por el riesgo de osteoporosis, osteopenia, personas que tengan en general con osteoporosis, por ejemplo, personas con factores de riesgo de osteoporosis, que ya vimos pues menopausia, adultos mayores, y también en enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoidea, que también es muy importante también cuidar ese daño articular que tienen. Entonces, en ese grupo de personas también les puede ayudar. Entonces, sí, y hay otras situaciones donde también lo podemos usar. Aquí hay como un resumen de todo ello. Entonces, ¿a quién? Ok, personas que desean mejorar la apariencia de la piel, ¿no? La apariencia de arrugas o el envejecimiento prematuro. 25 a 30 años es la edad, a partir de los 25 está muy bien, 30 con mayor, un poquito más pues digamos, de probabilidad. Recuerden que ahí hay disminución o pérdida del colágeno tisular y pues en mayor recomendación a partir de los 40, que es cuando ya se empieza a notar como esta parte de la pérdida de colágeno. Personas en general, exactamente, como lo decían, con dolor articular, desgaste articular. Recuerden que, o sea, sí el desgaste y también dolor, o sea, el dolor también es algo que se ha visto en mejoría. Personas, por ejemplo, que veamos también en nuestra consulta, personas con obesidad, que suelen uno de los consecuencias de la obesidad es el desgaste articular, principalmente en las rodillas. Es muy común escuchar esto en consulta con un paciente con obesidad. Así que sí, pues realmente sí hay un daño. Obviamente parte del tratamiento es la pérdida de peso, pero esto le podría ayudar, ¿no? Como a mejorar este proceso. Pérdida de masa ósea, todas las condiciones que impliquen osteoporosis, osteopenia, adultos mayores, posmenopausia, artritis reumatoide, deportistas o personas que practiquen ejercicio físico regularmente e intenso principalmente, atletas, pues mucho más. Y también nos ayuda cuando hay que reparar los tejidos que digamos que necesitan una cicatrización, una reparación, principalmente después de una lesión, o sea, cualquier lesión. Puede ser por una intervención quirúrgica, alguien que esté justamente en ese proceso,
un procedimiento estético también, donde suelen ocasionar, digamos, o tener ciertos tipos de lesiones en la piel, traumatismos, quemaduras también. Entonces, en estos pacientes, el dar péptidos, vamos a tener justamente o vamos a formar un aminoácido condicional, ¿no? Porque en este tipo de personas necesitan esa reparación del tejido y esa renovación y esa resistencia. Así que por último, creo que estaba, no hay más por acá. Por último, bueno, aquí le voy a dejar en las referencias, pero ¿cuánto de colágeno? O sea, ¿cuánto debo de buscar para que sea efectivo? ¿Cuántos gramos? ¿Alguien más o menos sabe cuántos gramos o de estos aminoácidos o de péptidos de colágeno debo de ingerir para que sea un buen suplemento? ¿Alguien ha visto más o menos? Porque hay muchísimos suplementos, yo he visto muchos que son colágenos, pero la cantidad también importa. Ajá, Ricardo comenta de 10 a 15 gramos, así es. Un suplemento, entonces ya vimos, primero debe de ser hidrolizado, es decir, que contenga péptidos, que el que contenga los péptidos específicos, lisina, prolina, lisina, la cantidad, es decir, que llegue a los 10 gramos, de 8 a 10 gramos mínimo, puede ir hasta 15 mucho mejor, pero de 8 a 10 gramos es lo recomendado para que tengamos esos efectos que estamos buscando. Entonces, otra característica, si bien adicionado con vitamina C, mucho mejor. Es decir, que recordando que la vitamina C es un cofactor enzimático, también ayuda al proceso a mejorar el estrés oxidativo, entonces que te contenga este elemento también es importante. Y principalmente identificar la población que sí se beneficie con ello. José Orlando dice, sería ingesta diaria. Es que más bien 10 gramos es más como un gramaje ya en tratamiento, o sea, así como digamos, cuando tú quieres darle un tratamiento, o me preguntabas de la vitamina C. Ya te ando respondiendo. Creo que bueno, te respondo los dos. La vitamina C, mínimo la ingesta diaria, ajá, el IDR básicamente de la vitamina C, que es ok, ya le voy a responder las dos. De la vitamina C es mínimo el IDR mínimo, o sea que son de 75 a 90 gramos más o menos, mínimo eso al día, pero puede ir a más, o sea, puede ir hasta 300 miligramos si quieren como un efecto todavía adicionarlo como un efecto antioxidante, pero que por lo menos pues nos tenga eso, ¿no? De unos 70 a 90 gramos de vitamina C mínimo puede contener. Del colágeno, no es como que la ingesta diaria, realmente ahí sí, lo que te platicaba es que es más como una dosis terapéutica con aminoácidos condicionales, pero es que ya lo estamos dando como tratamiento porque ya hay una situación en especial por la cual se ha visto que en ese gramaje los pacientes en estudios han mejorado, han tenido mejoría en el dolor, en la recuperación a nivel dérmico. Entonces, es más o menos eso para el tratamiento. Si no hay como ninguna condición, pues, o sea, no hay ningún tipo de esta como condición que hablamos anteriormente, pues estas que están acá, pues entonces es como de el cuerpo, digamos, y la dieta no lo dan, pero si sí lo tenemos y son cercano a 10 gramos. Entonces, el tiempo, realmente no hay un tiempo estimado en los estudios que se han visto como algunos efectos, se han visto pues a partir de las 2 semanas, en donde ya hay como una retención, más o menos se ha estimado que al ingresar colágeno, péptidos de colágeno, estos se retienen, como les comentaba, en ciertos tejidos hasta 2 semanas más o menos, 3 semanas, es el tiempo que se retiene. Entonces, no significa que se queden ahí para siempre porque el cuerpo siempre tiene una renovación, entonces necesita como un poquito más de sustrato, digamos. No hay un tiempo límite tampoco, o sea, depende de la situación de la persona, depende, por ejemplo, ok, pues si tiene un dolor articular porque tiene obesidad, ok, a lo mejor al principio lo das,
unos 3 meses, 4 meses, cuando el paciente está en su proceso de pérdida de peso y a lo mejor después ya no lo requiere, ¿no? Y ya no lo damos. O, por ejemplo, si es una persona con osteoporosis, con osteopenia o tiene artritis y pues es una condición un poquito pues más crónica básicamente, pues ahí la podemos dar, pues podemos dar todo el tiempo, realmente no hay ninguna condición de un tiempo límite. Si es un atleta, a lo mejor cuando haga la actividad física sí le va a beneficiar. En caso de que ya no exista esto, pues probablemente ya no le beneficie mucho. O sea, es dependiendo de la paciente, pero eso sí, no hay un tiempo máximo, o sea, lo pueden usar por lo menos más de un mes para que pues sí tengamos el tiempo necesario para que pues exista realmente pues esa regeneración, ¿no? Y el control del dolor o de lo que queremos como mejorar. De ahí se ha visto, por ejemplo, hasta 3 meses de tratamiento, o sea, donde se ha visto justamente pues los beneficios a nivel de la piel. Entonces sí es un tiempecito dependiendo de la persona. Pero si lo quieren tomar todos los días, no hay ningún problema. Lo pueden contemplar dentro del cálculo de macronutrientes y también, o sea, no hay ningún detalle. Esos 10 gramitos, pues van a ir, ¿no? Si ustedes lo quieren calcular, pues también se puede. Muy bien. ¿Hasta ahorita tienen alguna otra duda? No, hasta ahorita, ¿no? Bueno, me quedo aquí unos segunditos. Eh, si tienen más dudas, con confianza. Creo que Ricardo por ahora no las tiene. Con mucha confianza. Ok, Mari comenta que sí se le maneja colágeno. Sí, así es. Manejamos péptidos de colágeno. Justamente está enfocado en los formadores de fibrilla. Entonces, el que tenemos es justamente que es se anda estrenando justamente. Entonces, tiene estas características de ser péptidos, entonces, para que lo podamos utilizar justamente para muchas condiciones, ¿no? Entonces, no, si no lo has conocido, no te preocupes, acaba de salir recientemente. Ok. José Orlando comenta que si recomiendo los colágenos hidrolizados que venden en las tiendas naturistas. Pues la verdad es que, mira, hay una cuestión también con los suplementos. Y en este caso es la pureza que contengan, la calidad en la producción también importa. Entonces, yo siempre con los suplementos recomiendo que sea una marca de confianza, porque en México especialmente, esto de los suplementos es como si fueran dulces y muchos no tienen una calidad. Entonces, si son como de procedencia dudosa, yo la verdad prefiero que no. Pero o sea, las características que debes de buscar igual ya ahí las tienes, ¿no? Así como, ok, ¿qué debo de buscar? Que sean péptidos, o sea, un hidrolizado, ¿no? Que tenga estos gramos, que contenga estos péptidos, que me contenga a lo mejor un poco de vitamina C, o sea, esos son como que lo que debes de buscar. Ahora sí que depende del suplemento, pero eso es lo que yo te podría como aconsejar, ¿no? Que el valor es cada uno por individual. Ricardo pregunta que si manejamos los triglicéridos de cadena media, ¿no? No, por ahora no hay como disponibles, esperemos que próximamente. Y en resumen, dice Moisés, en resumen, tanto los péptidos de colágeno como el colágeno hidrolizado son efectivos. En teoría, lo que deben de contener son péptidos. Ajá, si tú ves un colágeno, sí debe de ser hidrolizado, sí o sí. Si contienen los péptidos, o sea, los péptidos ahí, un suplemento que tenga esos 3 péptidos, está perfecto también, o sea, sí. Y bueno, dice, sí, dice a Quetzali, si es para pacientes mayores de 30 años, se dijo que se puede consumir hasta por un mes, posterior a este mes, cuando se puede dar nuevamente si solo fuera para retrasar el envejecimiento. Ah, ok. Pues realmente, como siempre estamos en envejecimiento, tristemente, ¿verdad? Bueno, ya yo me incluyo dentro de eso.
Lo puedes dar a la mejor diario si tú quieres. Gracias por conectarse y qué bueno que les agradó y espero que sea una buena herramienta para su práctica diaria, ¿no? Ahora sí ya es una herramienta más.